Queridos amigos, hay historias que parecen solo de películas, pero que ocurren en la vida real. Tras 15 años de matrimonio, uno de los rostros más conocidos de la televisión latina, Fernando del Rincón, impactó a todos al confesar la verdad tras su aparentemente perfecto matrimonio con Julie Giliberti. Un romance que en su momento fue elogiado, pero que ocultaba oscuridad y secretos inesperados. Descubramos el verdadero significado de la verdad en el video de hoy. Durante años, el nombre de Fernando del Rincón se convirtió en sinónimo de rigor periodístico. Era la voz que analizaba con firmeza las crisis políticas, el periodista que desafiaba a presidentes, y que con cada transmisión transmitía seguridad. Pero detrás de la pantalla, detrás de la imagen impecable que ofrecía al público, había un ser humano atrapado en una realidad completamente distinta, la de un matrimonio que poco a poco se convirtió en una prisión emocional. La decisión de romper el silencio no fue fácil. Fernando llevaba meses, incluso años, debatiéndose internamente entre callar o hablar. Sabía que cualquier palabra tendría repercusiones en su carrera, en su imagen pública. Y por supuesto, en la vida de Julie Giliberti, la mujer con la que compartió 15 años de su vida. Pero al mismo tiempo el silencio comenzaba a pesar tanto que ya resultaba insoportable. Una noche, mientras revisaba documentos para su programa, la pantalla de su computadora se volvió borrosa. No por un error técnico, sino porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese fue el momento en el que comprendió que no podía seguir cargando con una verdad oculta. La fachada de un matrimonio perfecto lo estaba destruyendo por dentro. Cuando finalmente habló ante cámaras, su tono no fue el del periodista incisivo, sino el de un hombre vulnerable. Con la voz entrecortada comenzó. Después de 15 años de matrimonio, siento que ha llegado el momento de contar la verdad. Lo que muchos creyeron que era un cuento de hadas, para mí, fue un infierno silencioso. El silencio que siguió fue absoluto. Los técnicos en el estudio dejaron de moverse, los productores apenas podían respirar. Nadie estaba preparado para escuchar semejante confesión de un hombre que hasta entonces había protegido su vida privada con un celo casi obsesivo. Fernando relató que al principio todo parecía perfecto. Él y Julie compartían proyectos, sueños, ilusiones. La complicidad era real, y el amor también lo fue en sus primeros años. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias empezaron a crecer. Lo que al principio eran discusiones normales de pareja, se transformaron en tormentas cada vez más violentas. Palabras hirientes, silencios eternos, ausencias emocionales. Aún así, el peso de la sociedad y la expectativa del público lo empujaban a mantener las apariencias. En cada foto sonreíamos, en cada entrevista hablábamos del amor. Pero detrás de esas sonrisas había lágrimas que nadie veía, confesó. Lo más doloroso, según relató, no eran las peleas en sí mismas, sino la sensación de sentirse atrapado en un laberinto sin salida. Yo hablaba en televisión sobre libertad, sobre derechos humanos, sobre la importancia de la verdad. Y en mi propia casa me sentía preso de un silencio que me consumía. Recordó noches enteras en las que, tras terminar su programa, regresaba a una casa llena de tensión. Las paredes que alguna vez fueron testigos de risas, ahora se habían convertido en testigos mudos de gritos, reproches y frialdad. El hogar dejó de ser un refugio para convertirse en un campo de batalla, dijo con amargura. El periodista también confesó que su mayor temor era el juicio de la gente. Siempre pensé, si hablo, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán de mí, de mi carrera, de mi vida privada? Tenía miedo de ser visto como un hombre débil, incapaz de sostener su matrimonio. Ese miedo lo llevó a callar durante años, a mantener una fachada perfecta mientras por dentro se quebraba. Con lágrimas contenidas, Fernando admitió que hubo momentos en los que pensó en rendirse. Me pregunté muchas veces si valía la pena seguir luchando, si era posible rescatar algo de todo lo que habíamos construido. Pero cada intento terminaba en más dolor, en más heridas. Lo más impactante fue cuando describió la soledad que lo acompañaba incluso estando casado. Estábamos juntos bajo el mismo techo, pero yo nunca me había sentido tan solo en mi vida. La soledad más cruel
es la que se siente cuando tienes a alguien al lado, y aún así, sientes un vacío enorme. Esa confesión no solo sorprendió al público, también conmovió a muchos que se identificaron con sus palabras. De pronto, Fernando dejó de ser solo un periodista famoso, para convertirse en un reflejo de miles de personas atrapadas en relaciones dañinas, incapaces de hablar por miedo al juicio o a la vergüenza. Antes de cerrar su intervención, Fernando miró directamente a la cámara y concluyó: «Hoy no hablo para señalar culpables ni para victimizarme. Hablo porque sé que hay personas allá afuera que están pasando lo mismo y creen que no hay salida. Yo quiero decirles que sí la hay, que no estamos obligados a vivir en un infierno disfrazado de matrimonio». Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los titulares de los principales portales comenzaron a replicar sus palabras. Para muchos fue un acto de valentía, para otros una traición. Pero lo cierto es que con esa confesión Fernando había dado el primer paso hacia su propia liberación. Después de la impactante confesión de Fernando del Rincón, muchos comenzaron a preguntarse: ¿cómo es posible que una relación que empezó con tanto amor terminara en un escenario tan doloroso? Para entenderlo, es necesario regresar a los primeros años de aquel matrimonio con Julie Giliberti. Al inicio todo parecía un sueño. Fernando recordaba aquellos días con cierta nostalgia, cenas interminables, donde hablaban de proyectos, viajes, en los que se tomaban de la mano como si fueran dos adolescentes enamorados, risas compartidas, que llenaban de vida cada rincón de la casa. Era amor de verdad, dijo en su confesión. Pero como suele suceder, el tiempo comenzó a mostrar grietas que poco a poco se transformaron en abismos imposibles de cerrar. Las primeras discusiones eran en apariencia triviales: horarios de trabajo, planes familiares, diferencias de carácter. Fernando, siempre enfocado en el periodismo, dedicaba largas horas a su carrera. Julie, por su parte, tenía sus propios sueños y ambiciones, y muchas veces sentía que la vida de pareja giraba únicamente alrededor de los compromisos profesionales de él. Esa descompensación sembró las primeras semillas de resentimiento. Lo que al principio eran pequeños desencuentros, se volvieron tormentas emocionales. Ella me reclamaba mi ausencia, yo le reprochaba su falta de comprensión. Cada palabra se convertía en un arma, y poco a poco dejamos de escucharnos para empezar a atacarnos, relató. Las paredes de la casa comenzaron a ser testigos de discusiones cada vez más intensas. El amor que alguna vez los unió parecía desvanecerse, sustituido por una rutina tóxica, en la que predominaban los reproches y el silencio hostil. Fernando lo describió con crudeza. Había días en los que nos mirábamos como extraños compartiendo la misma mesa, pero separados por un muro invisible de resentimiento. Con el paso de los años, la relación se transformó en una suerte de montaña rusa emocional. Había momentos en los que intentaban rescatar lo perdido, viajes improvisados, gestos de cariño, promesas de cambio. Pero esas treguas eran breves y siempre terminaban en nuevas peleas. Era como poner un parche en una herida profunda, parecía sanar, pero al poco tiempo volvía a abrirse con más dolor que antes. Uno de los puntos más difíciles que confesó fue la pérdida de confianza. En un matrimonio, cuando la confianza se quiebra, todo se tambalea. No importa cuántas veces intentes reconstruirla, siempre queda la cicatriz. Siempre hay un recuerdo que te persigue. Esa falta de confianza se convirtió en una sombra constante que envenenaba cada gesto, cada palabra, cada intento de reconciliación. Fernando también habló de la presión social. Ambos eran figuras públicas y eso los obligaba a mantener una fachada impecable. Afuera todo debía parecer perfecto. La gente nos veía como una pareja sólida, como un ejemplo. Pero dentro de nuestra casa vivíamos un infierno. Ese contraste era devastador: sonreír en público y llorar en privado. En más de una ocasión, él intentó abrir su corazón y buscar ayuda, pero la dinámica entre ambos hacía que cualquier intento de diálogo terminara en más distancia. Nos faltó humildad, nos faltó reconocer que necesitábamos ayuda. Preferimos culparnos mutuamente en lugar de tendernos la mano. Las noches se volvieron interminables.
Fernando describió con tristeza aquellas madrugadas en las que, agotado después de un día de trabajo, se sentaba en el sofá en completo silencio, mientras Julie permanecía en otra habitación. 2 personas bajo el mismo techo, pero en mundos completamente distintos. El periodista resumió aquel periodo con una frase que resonó en miles de corazones. El amor murió lentamente, no de un golpe, sino de pequeñas heridas que nunca supimos sanar. Y sin embargo, a pesar de todo, había algo que lo mantenía atado: el miedo. Miedo al qué dirán, miedo a fracasar, miedo a aceptar que aquel matrimonio se había convertido en una carga insoportable. Durante años prefirió callar y fingir hasta que llegó el punto en el que el dolor se volvió más fuerte que el miedo. Ese fue el inicio del derrumbe, el momento en que Fernando comprendió que el amor que alguna vez los unió había quedado sepultado bajo toneladas de resentimiento, heridas y silencios. Lo que había empezado como un cuento de hadas ahora se había transformado en un verdadero tormento. Cuando Fernando del Rincón relató lo que vivió en aquellos años de matrimonio con Julie Giliberti, lo que más impactó no fueron las discusiones ni los gritos, sino la profunda soledad que sentía estando al lado de alguien. Una soledad silenciosa, que no se notaba en las cámaras, ni en las fotos públicas, pero que lo devoraba por dentro. Estar acompañado y sentirse solo es una de las experiencias más dolorosas de la vida, confesó. Cada día se levantaba rodeado de gente en el trabajo, en los foros de televisión, en las entrevistas, pero al regresar a casa el vacío era abrumador. La cama compartida se sentía fría. Los pasillos de la casa eran largos túneles de silencio, y el eco de lo no dicho lo perseguía hasta la madrugada. Fernando explicó que la rutina de las discusiones se convirtió en un ciclo vicioso. Discutían, guardaban silencio, fingían una tregua, y luego volvían a caer en lo mismo. Con el tiempo, el problema dejó de ser lo que discutían y pasó a ser la manera en que se trataban, con indiferencia, con desdén, con el peso de los reproches acumulados. Ese desgaste emocional empezó a reflejarse en su salud. Sufría insomnio, dolores de cabeza constantes, y en más de una ocasión admitió que sentía una especie de fatiga permanente, como si llevara encima una mochila llena de piedras invisibles. No era solo el cansancio del trabajo, era el cansancio de vivir una vida que no me hacía feliz, dijo con los ojos vidriosos. Pero lo más duro fue el impacto psicológico. Fernando, conocido por ser un hombre fuerte frente a las cámaras, confesó que por dentro se sentía frágil, vulnerable, atrapado en una dinámica que lo estaba consumiendo. Llegó un momento en que empecé a cuestionar mi propio valor. Me preguntaba si realmente merecía ser amado, si acaso había algo en mí que provocaba todo ese dolor. El sentimiento de fracaso era constante. Como figura pública, muchos lo veían como un hombre exitoso, pero él se miraba en el espejo y veía a alguien roto. Reconoció que empezó a vivir con una doble vida: el Fernando del periodista sonriente y firme en televisión, y el Fernando del esposo apagado, dolido y en silencio dentro de su hogar. Las redes sociales fueron paradójicamente un refugio y un tormento. Mientras el público admiraba las fotos de pareja sonriente o los momentos felices capturados en eventos, él sabía que esas imágenes no reflejaban la realidad. Cada vez que publicaba una foto me sentía hipócrita, como si estuviera mintiéndole al mundo entero. Y esa mentira también me pesaba. Lo más cruel de todo fue la sensación de aislamiento. No podía hablar libremente de lo que sentía con amigos o familiares, porque temía ser juzgado. Hablar de una relación fallida siempre trae consigo miradas de compasión críticas o consejos no pedidos. Callé tanto durante tantos años que mi silencio se convirtió en una cárcel, explicó. Hubo noches en las que, según confesó, se sentaba frente a la ventana de su casa viendo la ciudad iluminada y se preguntaba si realmente valía la pena seguir. No por falta de amor propio, sino por el peso de la tristeza. La depresión no avisa, simplemente llega y te envuelve. Y yo la viví en silencio, con la máscara del hombre fuerte que no podía mostrar debilidad. La soledad de Fernando no solo era emocional, también era espiritual. Dijo que perdió la conexión con aquello que le daba sentido: la fe en el amor, la confianza en el futuro, la esperanza de que las cosas cambiaran. Todo le parecía gris. Lo peor no es llorar por alguien, lo peor es dejar de llorar porque ya no tienes fuerzas ni para eso.
y mientras tanto la relación seguía su curso en un estado de inercia dolorosa. Había días buenos, claro, pero esos momentos se sentían como paréntesis breves en medio de un libro lleno de capítulos tristes. El desgaste se acumulaba, y aunque ambos intentaban sostenerse por las apariencias, la herida crecía cada día. Con la voz entrecortada, Fernando resumió así aquella etapa. No sé qué fue peor, los gritos o los silencios. Los gritos dolían, pero al menos eran una forma de comunicación. El silencio, en cambio, era el recordatorio de que ya no quedaba nada entre nosotros. Ese vacío lo llevó a una conclusión que marcaría el resto de su vida. Vivir en soledad, dentro de un matrimonio, es más doloroso que estar realmente solo. Y con ese pensamiento comenzó a cuestionarse seriamente si valía la pena seguir sosteniendo una unión que lo estaba destruyendo poco a poco. Fernando del Rincón. Nunca olvidará aquella mañana en que todo cambió. No fue un grito, no fue una pelea monumental ni una escena dramática como en las telenovelas. Fue paradójicamente un silencio más. Pero esta vez ese silencio no fue vacío, fue definitivo. Me desperté y la miré. Estaba ahí al lado mío, pero ya no había nada. No sentí ni amor ni odio, solo sentí que la historia había terminado, confesó con la voz cargada de melancolía. Durante años había intentado salvar el matrimonio, conversaciones con amigos cercanos, promesas de cambio, incluso periodos de terapia de pareja, que parecían dar un respiro. Pero nada era suficiente. Las heridas acumuladas eran tan profundas que ya no se trataba de pelear o reconciliarse, se trataba de dos personas que habían dejado de encontrarse en el mismo camino. Ese día Fernando entendió que lo más valiente no siempre es luchar hasta el final, sino aceptar que el final ya había llegado. Me di cuenta de que seguir ahí no era un acto de amor, era un acto de cobardía. Tenía miedo de soltar, miedo de enfrentar la soledad, miedo del qué dirán. Pero más miedo me daba quedarme viviendo una mentira. La conversación que siguió fue una de las más duras de su vida. Sin reproches ni acusaciones, simplemente se miraron y reconocieron lo inevitable. Julie, según relató, también estaba cansada. También arrastraba sus propias batallas internas, su propio dolor. Cuando le dije que ya no podía más, no me gritó. Solo bajó la mirada y en silencio aceptó que lo nuestro había terminado. Ese instante fue devastador y liberador al mismo tiempo. Por un lado sentía que una parte de su vida se derrumbaba, que el proyecto que había construido durante más de una década se rompía en pedazos. Pero por otro experimentó una extraña sensación de alivio, como si por fin hubiera soltado una carga que lo aplastaba día tras día. Fernando recordó que salir de esa casa por última vez fue como atravesar un túnel. Cada rincón, cada mueble, cada foto en las paredes, le hablaba de lo que habían sido, pero también de lo que ya no eran. Cerré la puerta detrás de mí y sentí que cerraba un capítulo doloroso, aunque todavía no sabía cómo escribir el siguiente. Sin embargo, lo más difícil no fue la ruptura en sí, sino enfrentar lo que vino después: las miradas, las preguntas, las críticas. En un mundo donde todo se expone, cargar con un divorcio no es solo un proceso íntimo, también es un espectáculo público. Las revistas, los programas de entretenimiento y las redes sociales no tardaron en especular sobre las razones, inventando rumores, señalando culpables, alimentando chismes. Fernando decidió no responder. Por primera vez en mucho tiempo eligió el silencio como protección, no como cárcel. Entendí que no tenía que dar explicaciones al mundo. La única explicación que debía dar era a mí mismo, y era que ya no podía seguir siendo infeliz. En este capítulo de su vida reconoció el poder de la vulnerabilidad. Durante años había pensado que mostrarse fuerte significaba aguantar, resistir, callar. Pero en realidad, la verdadera fortaleza estaba en admitir su fragilidad, en aceptar que no podía solo y que merecía una vida distinta. El proceso de duelo fue largo. No se trató de olvidar de un día para otro, ni de arrancar las páginas de esa historia. Se trató de aprender a convivir con lo vivido, de darle un lugar a los recuerdos sin permitir que lo definieran. Hubo noches en las que lloró en silencio, días en los que la nostalgia lo golpeaba fuerte, momentos en los que casi se arrepentía de haber dado ese paso. Pero cada vez que miraba hacia atrás, entendía que quedarse habría sido peor.
Con el tiempo comenzó a reconstruirse. Empezó con pequeños gestos leer un libro que había dejado pendiente, volver a correr al amanecer, recuperar llamadas con amigos que había descuidado. Poco a poco se reencontró consigo mismo. Me había olvidado de quién era yo fuera de ese matrimonio, y volver a conocerme fue un proceso tan doloroso como necesario. La confesión más fuerte llegó cuando admitió que después de la separación, volvió a creer en la posibilidad del amor, pero desde un lugar más sano. El verdadero amor no debería doler de esa manera. El amor no es un campo de batalla, es un refugio. Y yo aprendí eso tarde, pero lo aprendí. En este punto de su relato, Fernando hizo una pausa. Su mirada se suavizó y con un tono más sereno concluyó. Me costó años entenderlo, pero a veces el verdadero acto de amor no es quedarse sino dejar ir. Porque soltar a alguien también es una forma de decirle, no quiero que sigamos destruyéndonos. Ese día de ruptura, aunque amargo, fue el inicio de una nueva vida. Una vida que le permitió sanar, redescubrirse y, sobre todo, reconciliarse consigo mismo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero Fernando del Rincón aprendió que esa calma no aparece de un día para otro. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, valentía para enfrentarse a uno mismo. Tras años de cargar con silencios y heridas ocultas, finalmente se encontró frente al espejo obligado a reconocer quién era y quién ya no quería ser. Me tomó mucho tiempo aceptar que yo también tuve responsabilidad en lo que viví. No se trata de señalar solo al otro. Yo permití muchas cosas, yo callé demasiado, yo me quedé cuando ya no debía quedarme, confesó. Esa honestidad consigo mismo fue dura pero necesaria. Porque la verdadera sanación no llega con culpas ni reproches, sino con un sincero ejercicio de autocrítica y perdón personal. Con el paso de los meses, Fernando descubrió que la vida le ofrecía una nueva oportunidad, la de reconstruirse desde la verdad. Empezó a entender que lo que para muchos parecía una derrota en realidad, era el inicio de un renacer. El divorcio no me definió como fracasado. Al contrario, me definió como alguien que eligió no seguir viviendo en una mentira. Y eso, aunque duela, es un triunfo. La prensa, por supuesto, siguió buscando titulares. Algunos inventaron romances, otros exageraron conflictos, y muchos se quedaron con la versión más escandalosa. Pero Fernando, con una serenidad que antes no tenía, eligió no dejarse arrastrar por ese ruido. Aprendí que las opiniones ajenas no me pagan la paz. Lo que me paga la paz es dormir tranquilo sabiendo que lo que hago es coherente con lo que siento. En este proceso, uno de los aprendizajes más profundos fue el valor de la soledad. Durante años había temido quedarse solo, convencido de que el vacío sería insoportable. Sin embargo, descubrió que la soledad no era enemiga sino maestra. Fue en esas noches de silencio sin ruidos externos, donde empezó a escucharse de verdad. El silencio que antes me atormentaba se convirtió en el silencio que me sanó. Porque ahí, sin máscaras ni distracciones, aprendí a hablarme y a escucharme. Poco a poco esa soledad se transformó en libertad. Fernando comenzó a viajar, a disfrutar de momentos sencillos, a reencontrarse con pasiones olvidadas. Redescubrió el placer de leer sin prisa, de caminar sin rumbo fijo, de conversar sin miedo a ser juzgado. En esas pequeñas cosas encontró una felicidad que había estado sepultada por años de dolor. Pero quizás la lección más grande fue sobre el amor. Me tomó medio siglo entender que el amor no es sacrificio constante, ni lágrimas diarias, ni cadenas disfrazadas de compromiso. El amor verdadero es complicidad, respeto y paz. Si no hay paz, no hay ahí amor. Al compartir su historia, Fernando no lo hizo desde la amargura, sino desde la gratitud. Agradeció lo vivido porque aunque dolió, también lo transformó. Si no hubiera pasado por ese infierno, nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro de mí. Hoy sé que soy más fuerte, más libre y más consciente de lo que merezco. En sus palabras también hubo un mensaje para quienes siguen atrapados en relaciones que destruyen. A veces creemos que debemos aguantar por los hijos, por la familia, por las apariencias. Pero los hijos no necesitan padres que se sacrifiquen hasta apagarse, necesitan padres felices. La familia no necesita una fachada perfecta, necesita personas reales que se amen de verdad.
Y las apariencias, créanme, nunca valen más que la paz interior. Este último capítulo de su confesión no es solo una historia personal, es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Porque todos en algún momento hemos tenido miedo de soltar, miedo de empezar de nuevo, miedo de reconocer que lo que sostenemos ya está roto. Pero como Fernando aprendió, el verdadero fracaso no está en separarse, está en quedarse en un lugar donde ya no somos nosotros mismos. Hoy, a sus 56 años, Fernando del Rincón no se define por un matrimonio roto, sino por la valentía de haber elegido su libertad. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para hablar con la verdad. Y nunca es tarde para empezar otra vez. Con voz serena pero firme concluyó: mi matrimonio terminó, pero mi vida no. Y si de algo estoy seguro es de que hoy por fin estoy en paz conmigo mismo. Y eso, créanme, no tiene precio. La confesión de Fernando del Rincón no es simplemente la historia de un matrimonio roto. Es la prueba de que incluso en medio de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Su valentía al hablar nos recuerda que el silencio mata, pero la verdad libera. Él nos ha demostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que la paz interior vale más que cualquier apariencia, y que el amor propio es el punto de partida de cualquier relación sana. Y ahora, querido espectador, la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces has callado lo que sientes por miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces has permanecido en un lugar donde tu corazón ya no late con fuerza? Si esta historia tocó tu corazón tanto como al nuestro, te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. Compártela con alguien que quizás necesite escucharla hoy, porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando con un mensaje de esperanza. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo juntos historias que nos inspiran, nos hacen pensar, y sobre todo nos recuerdan que nunca es tarde para elegir la verdad y la libertad. Porque al final todos tenemos una historia que merece ser contada. Y tal vez la tuya sea la próxima.